Para entender esta historia es necesario retroceder en el tiempo, hacia finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo, cuyo objetivo era crear un estado para todos los judíos del mundo donde pudieran estar en paz y a salvo de las persecuciones que sufrían en esas épocas debido a Hitler. Este nuevo lugar para los judíos, según su tradición, era Israel, la tierra santa para ellos, la cual estaba ubicada en Palestina. El problema era que en esta región también era sagrada para los musulmanes y para los cristianos. La población en este lugar en su mayoría árabes. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Al final de la guerra, el territorio de Palestina pasaría a manos de los ingleses, quienes apoyaban la idea de los asentamientos judíos en este lugar, siempre y cuando con la condición de que árabes y judíos se respetaran mutuamente. Pero, pasando el tiempo, los judíos iban siendo cada vez más y más, incrementando la tensión entre estos dos pueblos. En 1947, la ONU hace de Palestina dos estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que Jerusalén estaría en manos de la ONU. Claro que los árabes no aceptaron esto, ya que era perder gran parte de su territorio. Pero para el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia del Estado de Israel. 5 días después, países vecinos a Israel le declaran la guerra, con un solo objetivo, que era hacer desaparecer a los judíos. Este suceso es conocido como la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Pasó un año e Israel sale como victorioso, aumentando su territorio, ocupando parte de Jerusalén. Egipto se queda con Gaza, Jordania y Cisjordania y la otra parte de Jerusalén. Llegamos a 1956 y en este periodo de tiempo se enfrentan ahora Egipto e Israel por el canal de Suez, pero no pasa nada, hasta que en 1967 ocurre el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días, donde Israel sale victorioso nuevamente y ocupa la península de Sinaí, Gaza y Cisjordania. Los judíos dentro del Estado de Israel comienzan a crear asentamientos dentro de Cisjordania, lo que se podría catalogar como una colonia del Estado de Israel. Esto, para la ONU, es algo ilegal, ya que viola tratados internacionales, de acuerdo a las políticas del Estado de Israel y del Estado de Palestina. Israel desmiente esto diciendo que Cisjordania es tierra de nadie, por lo cual tienen derecho a poder asentarse. Es en estos momentos cuando se crea la Organización para la Liberación de Palestina, LPO por sus siglas, liderada por Yasser Arafat. Esta organización tiene 3 principios: destruir Israel, favorecer el regreso de los palestinos y crear un Estado palestino independiente. Esta organización tenía ya raíces desde antes, pero es con la intrusión de asentamientos israelíes dentro de su territorio que finalmente se crea. Nos encontramos en 1973 y se desata otra guerra llamada Yom Kippur, donde se une Egipto y Siria contra Israel. Una de las consecuencias de esta guerra fue la firma de paz entre Egipto y el pueblo Israel en 1978, siempre y cuando recuperaran la península de Sinaí. Nos lanzamos a 2002, donde Israel comenzó la construcción de un muro gigante de cientos de kilómetros de distancia, que separa el territorio que ocupa Israel de los musulmanes, con el objetivo de proteger a la población judía de los palestinos. Pero más que eso, los árabes suponen como una cárcel, ya que las armas apuntan hacia su territorio. En los últimos años, Fuerzas Armadas de Israel han llevado a cabo numerosos bombardeos en respuesta hacia los palestinos, con el argumento de que estos atacan a la población judía. Sin embargo, desde hace 20 años, tan solo han muerto 1.200 israelíes y más de 8.000 palestinos. Lamentablemente, hoy en día estos hechos siguen frecuentándose. Gaza y Cisjordania siguen bajo el control de Israel,
mientras los árabes intentan recuperar ese territorio que alguna vez fue suyo. Pero Israel no hace esto tan fácil. ¿Y tú? ¿A quién apoyas? ¿Crees que este conflicto tenga fin? ¿Habrá paz algún día entre árabes e israelíes?